la sabiduría, donde hay que buscar las cosas en las bibliotecas y en los libros. Bueno, también es cierto que algunos no merecen mucho la pena, pero en general es donde hay que buscar las evidencias y lo que hay que saber. Eso del Facebook y de estas cosas de redes sociales, esto ahí realmente muchas veces no se encuentra nada, porque es la opinión de alguien que dijo que su vecino, que la amiga del novio, de la hermana, de la hija. Pues no, eso probablemente no tiene mucha importancia. Hay que buscar la sabiduría, donde hay que buscar la verdad es en los libros. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Infosalud es una iniciativa de la Fundación Caja Rural de Zamora que tiene como objetivo informar sobre aspectos relativos a la salud y promover hábitos que favorezcan el bienestar de los ciudadanos. En esta charla, como viene siendo habitual cada año, Recoleta Salud colabora en el desarrollo de la jornada en la que participa el Dr. José Luis Santos, responsable de cardiología de Recoleta Salud. En su tono didáctico habitual expone algunas de las claves que se han de tener en cuenta para mantener un corazón contento. Pues es evidente que el corazón juega un papel fundamental en la vida nuestra todos los días. Todo el mundo todos los días hace alguna referencia al corazón. Y no solo desde el punto de vista de enfermedad, sino hablamos de, un partido de infarto, corazones rebeldes, en fin, un montón de cosas que todo el día nuestro corazón está a nuestro lado porque lo hemos hecho similar a muchas actitudes de la vida cotidiana. De tal manera que incluso hemos pensado, desde muchos sitios hemos pensado que allí existe el alma, que es una fuente de emociones, que sentimos, que nos emocionamos con el corazón. Bueno, pues todo eso es falso, evidentemente. Pero el corazón tiene otras cosas importantes, pero de esto, desde luego, que nada de nada. Pero es tan importante el corazón que lo hemos hecho como algo tan importante que estamos rodeados de corazón todo el día. Decimos siempre, pues te amo con todo mi corazón. Evidentemente, poco de cierto tiene eso. Pero también decimos te odio, es decir, es la cuna donde están los buenos sentimientos, los malos sentimientos, tiene todo. Evidentemente, Julio Iglesias cantando al corazón, sin ninguna duda. Pero no solo él, sino también gente moderna como que creo que se llama Robe, pues también canta al corazón y tal, ¿sabes? Entonces todo esto es muy importante porque pasan las generaciones y todo sigue igual. Bueno, pues evidentemente el corazón ha conseguido hacer unos grandísimos libros románticos. Cuando se dice, se le ha partido el corazón o pobrecito, bueno, pues se le ha partido en el sentido metafórico siempre. Grandes películas como Pretty Woman, Los puentes de Madison o La calle del adiós. Pero bueno, todo esto está muy bien porque a mí me sirve para decir, bueno, pues qué bien que hacemos las cosas, que el corazón es probablemente uno de los aspectos más importantes de la vida. Todo está impregnado del corazón. El corazón no es tan romántico, no es tan interesante, no es tan espectacular, sino que lo único que hace es que eso es el corazón y lo único que hace es transportar la sangre a los organismos. Solo eso, nada más. Y lo que pasa con el corazón es que igual que en los libros o en las películas de forma metafórica, en la realidad el corazón se rompe. Y cuando se rompe el corazón, pues probablemente hay mala solución. Cierto es que a día de hoy hemos avanzado mucho, podemos curar o tratar muchas enfermedades cardiovasculares, los infartos los tratamos muy bien, la mayor parte de ellos salen adelante, tratamos las arritmias, tratamos las insuficiencias cardíacas, pero si no se rompe el corazón es mejor. Y lo que vamos a intentar es conseguir que el corazón no se nos rompa, por lo menos en sentido literal. En el sentido romántico y metafórico, yo ahí poco puedo hacer. La realidad es que los seres humanos, esto es, ¿de qué morimos los seres humanos? Pues como veis ahí, la posibilidad de morir en un terremoto pues es mínima, una de 117.000. La posibilidad de morir por una electrocución también muy pequeña. La posibilidad de un accidente de bicicleta, de fuego, son muy pequeñas. Sin embargo, la posibilidad de morir del corazón es una de cada 5. Es decir, una de cada 5 personas moriremos del corazón. Por lo tanto, es súper importante. Y como veis ahí, de tumores, de cáncer, mueren una de cada 7 hasta ahora. Luego ya veremos que eso ha cambiado.
Entonces, aunque nos cuenten todos los días que las catástrofes son muy importantes, lo más importante es el corazón, porque de eso se muere la mayor parte de las gentes. Y claro, esto ha suscitado que ya desde la antigüedad todos nuestros antepasados se hayan preocupado del corazón, todos ellos. Y bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia, porque de la historia aprendemos en la actualidad. Y probablemente de la historia también podremos sacar conclusiones para el futuro, pero eso yo ya no lo sé. Pero desde luego que desde lo que han aprendido, de lo que ha habido en la historia, hemos aprendido a día de hoy, desde luego es muy importante. Ya veis ahí que hace 4.000 años, realmente hace unos más de 4.000 años, ya se hablaba en el papiro de Ebers, que es muy famoso, un papiro médico del antiguo Egipto, que si un paciente presenta un dolor en el brazo y la parte izquierda del tórax, la muerte lo está amenazando. Es decir, ya en aquella época, aunque no sabían mucho de medicina, no sabían lo que era el cuerpo humano, pero ellos ya intuían que alguien que tenía un dolor a ese nivel pues podía tener un infarto, o podía morir. Esto es lo que a día de hoy básicamente es la clínica de una angina o de un infarto. Un poquito después, en China, otro autor, Chiu, ya decía que la intermitencia del pulso es un predictor de muerte próxima. Es decir, el que tenía un pulso alterado, el que se le paraba el pulso, de alguna manera ellos establecieron una relación entre el pulso y el corazón. Y el que tenía una afectación en el pulso, pues probablemente estaba en riesgo de morir. Después ya Hipócrates ya era todo un personaje en la historia de la medicina, pues ya dijo lo mismo. Ya estableció algo acerca de los factores de riesgo y ya dijo que los individuos obesos son más propensos a morir súbitamente, es decir, del corazón, que los delgados. Es decir, ya empezó a intuir que había factores que hacían que si una persona los tenía más riesgo de morir del corazón. Un grabado muy interesante, al que se acude muy habitualmente en la Edad Media, es este grabado en la que representa al conde Gastón de Foix, que venía de una cacería, se había bañado en agua fría, empezó a sentirse mal, con dolor en el pecho, y él mismo dijo: soy hombre muerto. Es decir, todo va que ya desde la antigüedad se pensaba que el dolor en el pecho era algo importante y probablemente relacionado con el corazón, aunque no se había demostrado. Ese señor es Herófilo y ese es Erasístrato, que fueron los primeros en el año aproximadamente 300 a.C., que se supone que diseccionaron un cuerpo humano y fueron los primeros que vieron en el corazón. Galeno, que todos habréis oído hablar de él, se pasó gran parte de su vida intentando buscar las obras de estos dos señores que probablemente desaparecieron en el incendio de la gran biblioteca de Alejandría a primeros de nuestra era. Ese es Vesalio, Andrea Vesalio, que en torno a 1600 escribió el primer tratado de anatomía, que se tituló De Fábrica. Fue el primero que ya diseccionaba cadáveres, bueno, por la noche se escapaba y los intentaba robar de la gente ahorcada y tal, pero bueno, le hacían un poco la vista gorda y pudo diseccionar un montón de cadáveres y al final ya ver lo que realmente existía en un cuerpo humano y, entre otras cosas, ver el corazón. Y esta imagen es muy bonita porque a mí me gusta mucho, que es de Leonardo da Vinci, un poquito antes del siglo XVII, que era el otro, este es del siglo XV-XVI, donde ya veis cómo él dibujaba el corazón. Fijaos que es súper parecido a lo que es a día de hoy. Dibujaba todas las cavidades, todas las formas, desde una parte, la parte anterior, la parte posterior, todas las venas y las arterias que entran y salen en el corazón. Él ya en el siglo XVI fue capaz no solo de intuir, sino ya de ver realmente lo que era un corazón. Y bueno, posteriormente en el siglo XVIII se empezó a relacionar el corazón con afectaciones orgánicas del mismo que producían enfermedades. Y ya en el siglo XIX, un autor, Heberden, hizo la descripción clínica de lo que era una angina de pecho. Dijo que un dolor en el pecho torácico, irradiado al brazo izquierdo, a la mandíbula, acompañado de sudoración, eso era una angina. Y un aspecto muy interesante y un salto cualitativo en la evolución de la enfermedad fue von Bethel, que demostró que si una arteria coronaria se obstruye, eso es lo que produce la clínica y eso es lo que produce un infarto. Por primera vez se estableció que una afectación de una arteria del corazón producía
la muerte. Eso era la primera vez que ya se estableció. Todo lo que antes se había intuido desde 4.000 años, pues al final se llegó a considerar y a poder ver. Y ese señor es un pionero en la cardiología, que se llama Forsman. Y en 1929 fue el primero que se introdujo un catéter en el corazón. Se hizo una incisión en la vena cubital y a través de la vena cubital introdujo un catéter que llegó hasta el corazón. Hoy en día todos habréis oído hablar de hacer un cateterismo. Un cateterismo se hace de manera habitual. Muchísima gente se hace 1, 2, 7. Hay gente que se pega a ver quién tiene más allí en el hospital. Bueno, pues yo me voy a hacer el tercero, le hice el de al lado. Pues yo ya llevo 7. Así que, pues este señor fue el primero que lo hizo. Consiguió la colaboración de una enfermera y se introdujo un catéter en el corazón. Eso que veis ahí, ese tubito que llega ahí, ese es un catéter. El primer cateterismo que se hizo en la historia, 1929. Es decir, hace casi solo 100 años. A partir de ahí hemos evolucionado de forma tremenda. Hemos evolucionado tanto que alguien que tiene un infarto que hace un tiempo se moría claramente o a lo mejor tenía que estar 15 o 20 días ingresado en un hospital, se iba para casa de mala manera, no podía hacer nada, pues a día de hoy, con una pequeña incisión él hizo la arteria cubital, a día de hoy se hace la arteria radial, a través de la arteria radial se hace una pequeña incisión, se llega al corazón y desde ahí se trata un infarto de tal manera que nosotros a los 2 días le damos de alta y mucha gente al día siguiente, aunque no con mi beneplácito ni con beneplácito de mis compañeros, se van a trabajar. Y en gran medida es gracias a este señor. Eso es la vena del brazo, la arteria, y eso es la aurícula derecha, que es a donde llegó el corazón. El catéter, que ya forma parte del corazón. Evidentemente, hoy día ya no se queda en la aurícula derecha, sino que se llega hasta las coronarias y hacia muchos más sitios en el corazón. Y ese es el doctor Christian Barnard, que se hizo muy famoso luego pues, por sus actividades extracardíacas. Decir que Forsman era cardiólogo, pero no le gustó mucho a sus jefes que hiciera este tipo de situaciones y al final el pobre hombre terminó siendo urólogo. En fin, desprestigio para él. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, tiene que haber de todo. Pero un cardiólogo terminar siendo urólogo no creo que lo pasara muy bien. Y como decía, era el doctor Christian Barnard, que se hizo muy famoso, más famoso que el otro, y el 21 de diciembre de 1967 hizo el primer trasplante de corazón. ¿De acuerdo? Un paciente que solo vivió 28 días, porque luego murió, pero murió de una neumonía, no murió de nada del corazón. Era un señor de 56 años y el donante era una chica de 25 que había muerto atropellada por un coche. El segundo trasplante que se hizo fue el 2 de enero de 1968 y ese paciente ya vivió 1 año y medio, lo cual está muy bien. En España se intentó hacer también un trasplante cardíaco y se hizo también en 1968, el doctor Cristóbal Martínez Bordiú, que luego fue famoso por otras cosas, ¿no? Por sus relaciones matrimoniales y esto, y hizo el primer trasplante en España de corazón, un paciente que también vivió unas horas nada más. Y tuvo que ser yo luego ya en 1984 cuando se empezaron a hacer trasplantes de corazón. Eso es un poco la historia de dónde fuimos, desde el papiro de Evers, en que ya se ponía de manifiesto un poco que la alteración del corazón, la clínica, suponía un problema importante, hasta que hemos llegado a hacer a día de hoy trasplantes de corazón que los hacemos de manera rutinaria. Y bueno, igual que en todas las películas hay actrices principales, actores principales y actores secundarios, también pasa lo mismo con el corazón. Porque el corazón puede tener sobre todo este tipo de enfermedades: la cardiopatía isquémica, las arritmias, las miocardiopatías, que son afectaciones primarias del músculo cardíaco, y las valvulopatías, que son afectaciones que afectan a las válvulas. Pero con mucho, casi el 50%, dependen de la cardiopatía isquémica. ¿Y qué es la cardiopatía isquémica? Pues es una enfermedad que afecta a las arterias del corazón. Es decir, es lo que clínicamente produce una angina o un infarto. ¿Y por qué se produce una angina o un infarto? Pues se produce por algo que se llama enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Es decir, una placa de ateroma, la aterosclerosis, va a obstruir las arterias del corazón y eso va a dar un infarto.
¿Y qué es lo que produce la placa de ateroma? El colesterol. Sin colesterol no hay placa de ateroma. Sin colesterol no hay obstrucción de las arterias coronarias. Sin colesterol no hay infarto. Igual que el que tiene una neumonía lo produce un germen, bien sea una bacteria o un virus, detrás de la placa de aterosclerosis está el colesterol. Aspecto muy importante, porque ese va a ser nuestro enemigo a batir, el colesterol. Y es contra lo que tenemos que luchar para mantener nuestro corazón contento. Es interesante resaltar que la aterosclerosis no solo afecta a las arterias del corazón. La aterosclerosis también afecta a las arterias del cerebro y puede producir ictus. Y la aterosclerosis también afecta a las arterias de las piernas y puede producir enfermedad arterial periférica, que se caracteriza porque cuando las gentes van caminando notan un dolor agudo en la pantorrilla y se tiene que parar. Creo que lo llamaban algo así como la enfermedad de los escaparates, porque cada 200 o 300 metros se tienen que parar como a mirar los escaparates. Entonces, bueno, es importante porque todos podemos pensar, bueno, eso no tiene mayor importancia, mucho más importante un infarto, estoy de acuerdo, pero el que tiene una enfermedad arterial periférica puede tener, igual que esas arterias las que afectadas las arterias de las piernas, puede tener afectadas las arterias del corazón o las arterias del cerebro. Y 2 días después, 3 días después o 3 meses después puede tener también un infarto o un ictus. Es decir, son aspectos que nos están poniendo de aviso el que tenemos que tener cuidado con ese tipo de enfermedad. Y es importante en la enfermedad cardiovascular. Pues como os dije antes, en Europa hay en torno a 18 millones de personas con cardiopatía, con ictus isquémico y en torno a 93 millones de personas con infartos. Algo brutal. Nadie, ni siquiera los tumores, probablemente hay tantos. Toda esta gente tiene infartos y tiene ictus isquémicos. ¿Y cuántos se producen al año? Pues en torno a 7 millones de ictus y 8,6 millones de infartos se producen en Europa. Es decir, es una enfermedad muy prevalente. 1 de cada 5 personas nos vamos a morir de esto, un montón de gentes caen enfermas de esto. Entonces, es algo que nos tiene que preocupar. Y si podemos intentar evitar que eso no sea así, habremos ganado mucho a nosotros y a la vida. ¿Y qué pasa en España? Pues en España, con enfermedades de las arterias del corazón, es decir, con cardiopatía isquémica, hay en torno a 1 millón de personas. Y todos los años se producen en torno a 97.000. E ictus, unos 720.000 y en torno a 93.000 casos nuevos cada día. Es decir, es una enfermedad muy prevalente. Y bueno, os decía antes de los tumores porque desde tiempos inmemoriales, desde que existen estadísticas, tanto en el Instituto Nacional de la Estadística como en el Ministerio de Sanidad, la causa más frecuente de mortalidad en España es la enfermedad cardiovascular. Este año ha sido estos son datos del 23 y del 24, ha sido el primer año en que los tumores han supuesto más muertes que la enfermedad cardiovascular en España. Por primera vez. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente estemos haciendo las cosas bien. Estemos preveniendo mejor la enfermedad cardiovascular, la estemos tratando mejor y la realidad es que a día de hoy tenemos muchísimos tratamientos que son buenísimos, muy novedosos, que veremos todos un poco a lo largo de la charla, que van a servir para disminuir tanto la incidencia de enfermedad como la mortalidad de la misma. Y esto es algo pues que nos hace sentir orgullosos de que estamos trabajando de forma correcta. Ahí ves un poco la gráfica de la mortalidad. Esta es la mortalidad por tumores y en rojo la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y como veis, en 2023 es el primer año que por un poquito más existen más muertes de tumores que más muertes del corazón. Por primera vez desde que se tienen estadísticas en España. ¿Y qué pasa en Zamora? Esto es lo que pasa en Zamora. Comparamos el 18, siempre suelo traer el 18 porque es el año anterior a la pandemia. Porque luego con la pandemia pues todo quedó un poco obnubilado ahí, un poco no claramente establecido. Bueno, pues como veis, en España murieron 427.000 personas, más o menos, que representan unas 1.172 al día, y de ellas 330 eran de enfermedad cardiovascular. Vuelvo a decir lo mismo. Si todos los días sería en el periódico que mueren 330 personas de algo, nos quedaríamos asustadísimos. Pero ¿alguien lo ve en el periódico esto? Jamás, nunca lo cuentan.
En cambio, cuando el COVID, todos los días nos daban ahí 800 muertos hoy, 500 mañana, 300 todos los días, 200, y nos sacaban los ataúdes incluso y estas cosas. Pues de esto nunca nos lo sacan, pero si nos dijeran que todos los días mueren 330 personas, nos preocuparíamos, pues así es. Y en Zamora, aunque no se ve bien, murieron 2.749 y de ellos 820, que viene a representar un 30%, murieron del corazón. En el 2023 hemos reducido de un 28% de la mortalidad total en España a un 26,5%. Hemos bajado 1,5 puntos. Y en Zamora, de 2.533, hemos bajado 705, que representan, eso está mal, es un 25%, ¿de acuerdo? Es decir, hemos bajado 5 puntos de mortalidad en Zamora, más que en España, teniendo en cuenta que Zamora es la segunda ciudad, la segunda provincia más avejentada de España. Es decir, algo estaremos haciendo bien entre todos para que en Zamora hayamos sido capaces de reducir la mortalidad en una población más envejecida que el resto de España. Con todos los medios que tiene Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, nosotros probablemente los aprovechamos lo que tenemos bastante bien. Bueno, pues otro poco ahí que representa la enfermedad cardiovascular, pues como veis ahí es responsable de 4 millones de mortalidad en Europa, 120.000 muertes en España al año y supone 9.000 millones de euros de coste anual. Solo la enfermedad cardiovascular. Algo tremendo, no solamente en vida, sino también en dinero real. Y bueno, pues vuelvo a decir lo mismo. Al final, ¿qué nos dicen los periódicos? Pues los periódicos nos dicen que el clínico de Valladolid es capaz de implantar en menos de 2 horas asistencias ventriculares en enfermos. Eso es una asistencia ventricular, que diríamos que es un corazón artificial. Es un hombre que tiene el corazón estropeado y que le han sacado, digamos, unas vías a través de la piel para ponerle un corazón ahí donde se mezcla la sangre, luego lo vuelven a introducir en el organismo para que circule por todos los lados. O se puede decir, el Hospital de Salamanca implanta el primer ventrículo artificial a una mujer. Esas son las noticias del corazón. Pero eso es la etapa final del corazón, como os dije antes. ¿Qué es lo que hay que intentar? Yo no he visto nunca que pongan en el periódico en Zamora se trata muy bien el colesterol, Zamora tiene unidades de riesgo cardiovascular, o se ha tratado muy bien la hipertensión arterial porque en Zamora, en Recoletas, contamos con una unidad de hipertensión arterial. Eso no sale nunca. Y eso es lo que hace que al final no se produzca la placa de ateroma, no se produzca un infarto y no se produzca el deterioro del corazón de ese señor que hace que haya que poner una asistencia ventricular. Y vamos a lo mismo. Ya os dije antes, todos los días en España 330 personas mueren de enfermedad cardiovascular. ¿Sabéis cuántos trasplantes se hacen al año en España? 300. Es irrelevante. O sea, realmente yo no creo que podamos utilizar todas las posibilidades, todos los recursos que nos pone la sanidad para 300 personas. Sí que es verdad que está muy bien y todo hay que intentarlo, pero ¿no es mejor utilizarlo para intentar salvar la vida de 330 personas todos los días y no de 300 al año, que viene a ser una al día? Claramente. Entonces lo que tenemos que hacer es poner los medios que tenemos, que nos ponen a nuestra disposición, para intentar que la gente haga prevención y no tenga estas enfermedades. Y una asistencia ventricular como esa os puse, ¿cuánto se pone en España al año? Pues este año, el del 2020, 36, pero bueno, pues más o menos todos los años 30, es decir, 2 o 3 al mes, mientras que todos los días se infartan 200 o 300 personas. ¿Qué tenemos que buscar? Pues evidentemente lo que es más eficaz, más eficiente para todo el mundo, para todos, y eso es intentar evitar la enfermedad cardiovascular. Bueno, pues eso son los datos. 5 millones de españoles tienen un riesgo cardiovascular alto o muy alto, que debería ser tratado. Es decir, 5 millones de personas están en riesgo alto o muy alto de tener un infarto y de tener una enfermedad cardiovascular. Un infarto, un ictus o una enfermedad arterial periférica, es decir, de tener aterosclerosis. Y eso se puede prevenir fácilmente. Bueno, pues ¿qué es el riesgo? Pues el riesgo es la probabilidad que tiene un individuo de desarrollar una enfermedad. ¿Y qué es el factor de riesgo? Pues el factor de riesgo es una característica que se encuentra con más frecuencia en individuos con enfermedad cardiovascular en comparación con los que no la padecen. Eso que ya Hipócrates vio hace 3.000 años,
que el ser obeso favorecía la aparición de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Pues esos. Unos no son modificables y otros son modificables. Los no modificables son la edad. Pues ahí tenéis, a partir de los 45 años en hombres y en mujeres en la posmenopausia, pues se tiene más riesgo. Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, es decir, si en la familia hay antecedentes precoces, es decir, que tu padre entre los 40 y 45 años y tu madre entre los 40 y 45 años haya tenido un infarto, eso favorece que tú tengas un infarto. No vale el que tu padre tiene un infarto a los 80 años, porque eso no es porque tenga una alteración genética, sino porque realmente es una cuestión de la edad. Y luego los modificables, en los que sí que podemos hacer, y es en lo que hay que incidir, pues son tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, obesidad y sedentarismo. Todo eso, cuantos más tengamos de esos efectos, pues más posibilidades tenemos de tener un infarto. Algunos de ellos dependen de nosotros. Dejar de fumar, pues depende de nosotros. Hacer ejercicio depende de nosotros. Comer más o menos bien depende de nosotros. Pero los demás no dependen claramente de nosotros y nos tenemos que ayudar de fármacos que a día de hoy están claramente establecidos para disminuirlo. Luego hay otros importantes y haré un poco de inciso en la lipoproteína A, que es un aspecto muy interesante, que probablemente es mucho más dañina y maligna, probablemente es nuestro enemigo principal, que el colesterol. Y luego lo veremos, y ya creo que lo pregunté el año pasado así. ¿Cuántos de vosotros sabéis qué lipoproteína tenéis? Pues muy pocos. En esta sala yo creo que sabremos 4 o 5, porque hay muchos pacientes míos y yo se lo pido. Pero si no, no lo sabemos. Y eso es fundamental para determinar el riesgo cardiovascular que tiene una persona. Y esto es una historia que yo os cuento, o como os dije antes al principio que os enseñé en las bibliotecas, está totalmente establecido. Pues todo esto está absolutamente establecido. Aquí os traigo 4 o 5 diapositivas para que lo veáis. Están publicadas en revistas muy importantes. Esta es del Lancet, que es una de nuestras revistas más importantes, que no está en Internet ni en Facebook. Pues esta es una revista interesante en la que se ve que con los factores de riesgo favorece la mortalidad. Y si se cuidan los factores de riesgo, en este lado, por de la raya a la izquierda, son los que favorecen, que es, por ejemplo, pues comer fruta y verdura, hacer ejercicio. El alcohol, tomar una copita de vino al día siempre favorece, pero en cambio, diabetes, hipertensión, colesterol, fumar, todo esto favorece la aparición de factores de riesgo. Y cuantos más factores de riesgo, como veis ahí, esto es 2 o 3 veces, 3 veces más riesgo de morir de infarto que una persona normal, hasta 500 veces cuantos más factores de riesgo se vayan acumulando. Es decir, cuantos más factores de riesgo tiene una persona, más riesgo tiene de desarrollar una enfermedad. ¿Y cuál es el factor de riesgo más importante? Pues veis ahí, detrás del 50% de la enfermedad cardiovascular está los lípidos. Es decir, el colesterol y otros lípidos que veremos después son nuestro enemigo principal, son el enemigo a batir, es contra el que tenemos que luchar. Luego están todos los demás, pero en menor medida. Y detrás de la enfermedad cardiovascular, el 90% de los pacientes que se infartan o que tienen un ictus, hay alguno de factor de riesgo cardiovascular. Si no se tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, es difícil tener enfermedad cardiovascular. Se tendrán otras, pero no enfermedad cardiovascular. Bueno, ¿y el colesterol es malo? Pues evidentemente sí, el colesterol es malísimo, pero tiene alguna función que es adecuada. Entonces mucha gente a mí me dice, algunos, porque incluso le han dicho médicos, uy, es que tengo el colesterol muy bajo. Y yo quiero que salgáis de aquí con una idea clara. Cuanto más bajo se tenga el colesterol, mejor. Lo que pasa es que, como luego veremos, hay 2 tipos de colesterol, el colesterol bueno y el colesterol malo. Y si el colesterol malo tuviéramos 0, sería perfecto. El colesterol no es más que la lipoproteína A, que un ancestro filogenético, porque claro, los hombres que vivieron y las mujeres que vivieron hace 4 o 5 millones de años, o cuando fuera, que yo no me lo sé muy bien, pues solo comían mamuts o bisontes una vez cada 15 días. Y entonces tenían que organizar
o acumular su energía de alguna manera, y lo hacían en forma de colesterol. Y entonces eso les salvaba la vida, porque claro, iban a llegar a 35 o 40 años porque esos mismos mamuts que cazaban los iban a matar. O tenían una infección, o se habían roto una pierna y se iban a morir. Pues entonces, como vivían poco, el colesterol les servía como fuente de energía para que no tuvieran que comer todos los días. Pero a día de hoy, que comemos todos los días, que tenemos una media de supervivencia de 84, 85 años en España, pues ese colesterol se va acumulando y se acumula en las arterias. Y acumularse en las arterias va a hacer que lo que antes nos daba la vida, ahora nos mate. Entonces, idea importante, el colesterol sirve porque sirve para las membranas celulares, sobre todo para el cerebro, pero ese que sirve es el colesterol bueno, que lo que hace es, una vez que se ha formado, transportarlo a esta serie de sitios. Mientras que el colesterol malo lo que hace es que cuando se forma lo lleva a las arterias. Y eso es horrible. Entonces, si alguien llegara a tener el colesterol cero, sería perfecto. Entonces, cuando alguien está tomando algo para el colesterol y va al médico y le dice, uy, lo tienes bajo, te lo voy a quitar. Error, error. Eso no se puede permitir, porque cuanto más bajo, mejor. Si alguien llegara a tener 2, 3 o 0 de colesterol malo, sería perfecto y estaría muy bien protegido. Y esos son los cristales de colesterol. Y el colesterol es tan malo que es la única molécula en el organismo que el organismo no está preparado para destruirla. Una vez que se produce el colesterol, no hay forma de eliminarlo. Son cristales que se depositan en las arterias y no estamos preparados enzimáticamente ni genéticamente para eliminar el colesterol. ¿Y qué hace el colesterol? Bueno, pues el colesterol, como os digo después, pues sin colesterol no hay placa de ateroma. El LDL, que es el colesterol malo, junto con la lipoproteína, que luego veremos después, se depositan, esto es la luz del vaso, y esto es una placa de ateroma. Entonces, de lo que es la luz, que es lo blanco ese, las partículas LDL y la lipoa la atraviesan, se depositan ahí y a partir de ahí se va generando una placa de ateroma que al final se puede destruir, como veremos después. Y todo eso lo comienza el LDL y la lipoa. Es decir, si eso no se depositara ahí, no habría problema. Luego ya viene todo lo demás. Luego ya viene la hipertensión, viene el tabaco, viene la diabetes, viene la obesidad y viene el estrés. Y eso, sobre esa molécula que se ha depositado ahí, va aumentando la inflamación, mecanismos inflamatorios, y al final va a producir una placa de ateroma que se va a romper. Pero si no hay colesterol, no hay placa de ateroma, no hay aterosclerosis y no hay infartos. Y eso es lo que produce una obstrucción coronaria. Como veis ahí, esas son las arterias coronarias. Mirad, todas son grandecitas, no tienen obstrucción. Cuando salen son más gordas y luego van disminuyendo de tamaño. Pero aquí, como veis esa arteria que llega hasta ahí, aquí se interrumpe bruscamente. El interrumpirse bruscamente, toda esa zona queda sin irrigar y se muere. Y la zona del corazón, que depende de esa arteria, se muere, y eso es lo que es un infarto. Entonces esa parte del corazón deja de funcionar y el corazón deja de latir de forma adecuada. Se puede producir insuficiencia cardíaca y se puede producir muerte súbita. Y eso es lo que decía de una placa de ateroma. Cuando nacemos, eso es la luz del vaso. Eso que está en rosita es la luz del vaso. Cuando nacemos no tenemos aterosclerosis porque no tenemos colesterol. El colesterol de un niño es en torno a 15 o 20. 15 o 20, ese es el colesterol de un niño. Entonces no tenemos colesterol. Y como no tenemos colesterol, no se deposita en las arterias y no hay placa de ateroma. Y según vamos creciendo, fijaos, ese color amarillo feo, eso es la placa de ateroma. El colesterol se va depositando poco a poco, cada vez más, y todos los factores coadyuvantes que hablábamos antes, hipertensión, diabetes, tabaquismo, hacen que esa placa que está ocupando gran parte del vaso, pero todavía hay algo que queda para que pase la sangre, se rompe, se forma un trombo y se obstruye completamente el vaso. Se obstruye completamente el vaso, la sangre no pasa y la parte del corazón que depende de esa arteria se muere. Y eso es el infarto. Pero todo empieza con el colesterol. ¿Qué tenemos que hacer? No tratar un infarto, que ya sería esta fase, o un ictus. Lo que tenemos que hacer es tratar esta fase e intentar que siempre sea así. Que el colesterol no pase
a la arteria y no se produzca esta estría grasa, este depósito de colesterol. Esto es lo que lo tenemos que intentar. Y eso es lo difícil, porque tenemos que ser capaces de encontrar a esas gentes que tienen riesgo de tener eso, que como he dicho antes son unos 5 millones en España, que están ahí diciéndonos: buscadnos, encontradnos y tratadnos. Pues ese es el objetivo fundamental de un cardiólogo. Bueno, ¿y realmente el colesterol es malo? Pues sí, como veis ahí, esto es de todo el colesterol que se va acumulando a lo largo de la vida, y cuanto más se va acumulando, más posibilidad de mortalidad. De tal manera que se dice que hay un umbral crítico, que es llegar a 5.000 unidades de colesterol. Fijaos, alguien que dice, bueno, tiene 150 de colesterol. Bueno, no está muy alto. Pues 150 por 40 son 6.000. A los 40 años, alguien que haya tenido 150 de colesterol ya va a haber superado el umbral crítico de LDL, y ya a partir de ahí puede tener un montón de eventos. Es decir, hay que empezar a tratar el colesterol desde joven. Porque, aunque parezca que 150 o 140 no es mucho, es muchísimo, porque eso se va acumulando un día y otro y otro y otro y otro, hasta que al final se produce la placa, se rompe y va a producir un evento agudo. Y bueno, el siguiente paso que nos queda es ver: los factores de riesgo son malos, está demostrado; el colesterol es el peor, está demostrado; ¿tratarlo sirve para algo? Bueno, pues vamos a verlo. Todos los estudios, también publicados en revistas muy importantes como Circulation, ya es desde 2016 o así, porque el colesterol no se empezó a tratar hasta hace poco. Es algo muy novedoso y de hace poco tiempo, y eso es lo que ha hecho disminuir la mortalidad. Pues veis ahí que si tratamos bien el colesterol, del 51% de la disminución de la mortalidad tratándolo en factores de riesgo, el 32% de la disminución de mortalidad se consigue tratando el colesterol. Es decir, más del 60% del beneficio se consigue tratando el colesterol. Es mucho más importante tratar el colesterol que los otros factores de riesgo, porque del colesterol depende muchísimo más en la enfermedad cardiovascular. Otro igual, que existen ahí, que numerosos estudios teniendo un colesterol, siempre hablo del malo, por debajo de 50, que es se produce una disminución de eventos con respecto al que tiene 175, en torno a el doble de disminución de episodios. Lo malo es que, ¿cómo andamos? ¿Lo tratamos bien? Pues no, a pesar de los fármacos que hay, lo tratamos fatal. Lo tratamos fatal. Porque muchas veces ni siquiera los médicos se lo creen, y muchas veces a los pacientes es muy difícil de concienciarles y de conseguir que tomen una estatina. Tú cuando le dices a una persona: tiene usted el colesterol y va a tener que tomar una estatina, arruga el hocico y dice: una estatina, madre mía, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Y yo solamente le digo que es un fármaco que le va a ayudar a vivir. Las estatinas, no sé por qué, tienen un mal nombre. No lo logro entender. Y eso es por culpa del Facebook. Porque todos los días sale ahí gente diciendo: uy, es que la vecina del amigo de no sé quién tomó esto y le dolía la rodilla. O no sé qué, tomó esto y le dolía un brazo. Y digo, pero bueno, ¿cómo puede ser eso? Y además, si te duele un poco el brazo, pues probablemente será mejor eso que tener un infarto. Que no es verdad, luego lo veremos. Pero bueno, la gente lo dice así. No hay que fiarse de esas gentes. Hay que ir al Circulation y al European Journal Prevent Cardiology, que también es muy interesante. Y como veis ahí, aunque tratábamos a los pacientes, el 71% no alcanzaba el objetivo de colesterol. Y en España, a pesar de que hemos bajado la mortalidad, solo el 3% de la población alcanza los objetivos de colesterol. Solo el 3%. Es decir, eso por un lado está muy mal, pero por otro está muy bien, porque tenemos una grandísima capacidad de mejora. Y si no tratamos bien el colesterol, pasa lo de la siguiente diapositiva. Se producen un 25% de nuevos eventos en 2 años, es decir, ictus e infartos, y un 9% más de mortalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser conscientes entre toda la sociedad, cardiólogos. Bueno, nosotros los cardiólogos generalmente tomamos todos estatinas porque sabemos que nos va a mejorar la vida, pero en el resto de especialistas baja mucho, en los de medicina primaria baja mucho y en los pacientes muchísimo más. Entonces, si todos fuéramos capaces de concienciarnos de que eso es así, tendríamos un aspecto muy avanzado y mejoraríamos mucho la salud general.
Bueno, ¿y qué son los lípidos? Pues los lípidos son unas lipoproteínas que circulan en el plasma y que llevan el colesterol. Y eso es el perfil lipídico que tendría que tener todo el mundo, porque el colesterol no es solo colesterol total, que mucha gente se cree que es eso. Y me dicen, le digo yo, tiene usted un colesterol altísimo, que tiene 120. Me dice, 120 está perfecto. No es 200. Digo, no, eso es el colesterol total. Y el colesterol total no sirve para nada. De hecho, esto lo tenían que tachar de los perfiles lipídicos, porque lo que es importante son todos estos. Y todos estos los debería de conocer todo el mundo. Su LDL, que es el colesterol malo, su HDL, que es el colesterol bueno, su no HDL, que realmente es el colesterol malo, su colesterol remanente, sus triglicéridos, su lipo-A, su ApoB y una serie de cocientes que son importantes. ¿Alguno de ustedes, aparte de mí, conoce su perfil lipídico así? Creo que muy pocos. ¿Cuántos se lo piden así? Muy pocos. Y eso es lo que nos va a dar realmente una idea de lo que es el riesgo vascular, el riesgo cardiovascular de cada una de las personas. No es lo mismo tener un colesterol, bueno, luego lo veremos, un colesterol LDL alto pero una ApoB baja, o un colesterol LDL alto y una lipo-A baja, que un colesterol LDL alto y además altas estas otras dos. Esto da muchísimo más riesgo al colesterol. Y esta diapositiva lo demuestra, que no todo es LDL, sino que pacientes que tienen una LDL baja pero tenían una ApoB alta y en este también una ApoB alta tenían un riesgo muy aumentado de tener enfermedades cardiovasculares. Es decir, no todo, por supuesto, el colesterol total no sirve de nada, pero la LDL, que es lo que llamamos el colesterol malo, no lo es todo. Hay otros factores que van a incidir y que muchos de ustedes no lo saben porque nunca se lo han pedido, que es la ApoB y la lipo-A. Y esto está publicado en Journal American College, otra revista cardiológica de gran prestigio. Esto es un poco lo que es la lipoproteína, la ApoB. Los cuatro tienen el mismo nivel de LDL, que es 125, tiene 125, 125, 125 y 125, pero tienen diferente ApoB. Y lo que nos quiere decir la ApoB es en cuántas partículas está repartido ese LDL. En esta chica tiene muchas más LDL y eso hace que esas partículas sean más pequeñas y atraviesen fácilmente el endotelio vascular y se depositen en el endotelio. Entonces, tener una ApoB baja y una LDL normal es mucho peor que tener una LDL un poco alta y una ApoB baja, porque esa ApoB nos está diciendo que esas partículas de colesterol son todavía más malignas que las otras. Y esto es la lipo-A, que es un LDL colesterol modificado, que no solo es colesterol, sino que encima tiene efectos inflamatorios y tiene efectos trombóticos. Es nuestro enemigo número 1. La lipo-A es mucho más maligna que el colesterol total. ¿Y cuántos de ustedes saben su lipo-A? Muy poquitos. Eso debería de saberlo todo el mundo. Además, el colesterol no depende mucho de la comida, pero depende un poco de la comida y fluctúa mucho de unos días a otros. La lipo-A se nace con ella y la lipo-A que tiene uno al nacimiento va a ser la misma que va a tener todo el mundo. No cuesta nada hacerla una vez en la vida. Y sabemos, para entendernos, el riesgo genético que tiene esa persona de tener un evento cardiovascular. Y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pues todo el mundo debería de saber su lipo-A. Como luego veremos, el problema es que no tenemos ningún tratamiento a día de hoy para la lipo-A, ninguno. Entonces lo que tenemos que hacer es que si alguien tiene la lipo-A alta, tenemos que ser mucho más estrictos en bajarle el colesterol. No es lo mismo tener un colesterol de 110 y una lipo-A baja que tener un colesterol de 110 y una lipo-A alta. Al de 110 con lipo-A baja a lo mejor no le tenemos que tratar el colesterol, pero sin ninguna duda al que tiene un colesterol de 110 y una lipo-A alta se lo tenemos que tratar, porque ya tiene un riesgo muy importante con la lipo-A que no se lo vamos a poder tratar. Bueno, eso es a quién se recomienda hacerse un estudio de riesgo cardiovascular, que digamos que básicamente por encima de 50 años todo el mundo se lo tendría que hacer. Y por debajo de 40 años, aquellos que tengan una historia familiar de enfermedades cardiovasculares. ¿Y cómo se calcula? Bueno, con eso que es la tabla SCORE,
que tiene varios parámetros. Uno es ser mujer, ser hombre, fumar o no fumar, y el parámetro de colesterol que utilizan ya no es el colesterol total, que no sirve para nada, es el no HDL colesterol, es decir, el colesterol malo, que es el que sirve. Y luego luego también hay otro que aplica la tensión, y todos esos se llevan unas tablas y vemos ahí el riesgo vascular que tiene una persona. Una persona varón que fume, que tiene una edad de más de 70 años, con el colesterol alto y tal, pues tiene un 34%. Es decir, su probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular a los 5 años es de 34%. Daos cuenta, 34%. Mientras que una mujer que no fume, que tenga la tensión controlada y que tenga todo controlado de su misma edad, pues solamente tiene un 13%, no, un 8%. Es decir, 5 veces menos de riesgo que tener. Es decir, si nos cuidamos, si hacemos bien las cosas, podemos disminuir claramente el riesgo cardiovascular. Y si esto lo traducimos en edad, pues al final, poniendo los mismos parámetros, que son los factores de riesgo cardiovascular clásicos, pues vemos que, porque claro, hay veces que hay alguna persona un poco dura de mollera ahí, al que le dices, pues mire usted, su riesgo de tener una enfermedad cardiovascular dentro de 5 años es 34%. Y dice, bueno, el 66% no, me da igual. Yo sigo viviendo como vivo, a mí me da igual, yo no quiero factores de riesgo porque al fin y al cabo esos son números y ya está. Pero si tú a esa persona le dices que con 50 años sus arterias tienen 75 años, pues a lo mejor ya se asusta un poco, porque poner un 7 delante de la edad asusta bastante. Entonces, es otra forma de mirarlo y de verlo. Y bueno, eso es al final, todo eso nos va a llevar a categorizar a las gentes en un riesgo cardiovascular. Hay gentes de riesgo muy alto, gentes de riesgo alto, gentes de riesgo moderado y gentes de riesgo bajo. Y todo el mundo, los médicos, las personas, deberían de tener muy claro cuáles son los pacientes que tienen ese riesgo, porque al final luego veremos que los objetivos de colesterol no son los mismos en esos pacientes. Y como veis ahí, un paciente de riesgo muy alto es un paciente que ya ha tenido un evento, un paciente que ya tiene un infarto, un paciente que ya ha tenido un ictus, un paciente que tiene aterosclerosis, que se la hemos visto. Son pacientes de muy alto riesgo, pero que ya están malos de verdad. Pero un paciente diabético e hipertenso, que hay muchísimos que todavía no tiene un evento, ese es un paciente de alto riesgo. Y como tal tendremos que tratarlo en cardiología, en neurología, en medicina interna y en medicina primaria. Todo el mundo tendría que tener muy claro que es un paciente de alto riesgo y que tiene que tener unos objetivos, ya veréis, bastante estrictos de colesterol. ¿Cuáles son los objetivos en general? Bueno, pues evidentemente, si nos centramos en el colesterol, el paciente de muy alto riesgo tiene que tener menos de 55%, de 55 miligramos decilitro, menos de 55. Y cuanto menos, mejor. Si tiene 20, mejor. Si tiene 25, mejor. Pero por lo menos tiene que tener 55. Y no solo eso, sino que además tiene que disminuir el 50% respecto al nivel basal de colesterol. Y eso solo se consigue con 2 estatinas que hay a día de hoy, que son la rosuvastatina y la atorvastatina. La simvastatina, que se utiliza muchísimo, no sirve para llegar a esos objetivos. Pero el paciente de alto riesgo, que es decir, un paciente que es diabético e hipertenso, tiene que tener por debajo de 70. Y a mí mucha gente de esa me dice, tiene 110 o 120, yo le digo, tiene usted el colesterol altísimo. Me dice, ¿cómo le va a tener altísimo 120? Si eso es, vamos, nada. Digo, hombre, nada para determinada gente, pero para alto riesgo 70. Y el de bajo riesgo, es decir, una persona que no tenga nada de riesgo, tendría que tener un colesterol por debajo de 116. Esos son los objetivos fetenes de colesterol. Daos cuenta qué números. ¿Quién tiene eso? Claro, pues nuestro objetivo fundamental sería llegar a tener esos niveles de colesterol. Porque además, a día de hoy, tenemos recursos medicamentosos, recursos farmacológicos para conseguirlo. Pero probablemente esos recursos están en las farmacias y no en las parafarmacias. Eso es un poco los niveles de evidencia. Y eso es otra cosa fundamental. Hay muchos mitos y hay muchas leyendas. Y una leyenda es esta. El colesterol no viene de la comida. Solamente en torno al 20% del colesterol es de la comida. Solo el 20%.
Es decir, una persona que se retire a la vida monacal, que todo el día coma productos de la huerta, todos los días verdura y los domingos haciendo un exceso y dando gracias al Señor tome coliflor, con respecto a otro que todos los días coma carne, mollejas, salchichón, callos, viva feliz, pues solamente como mucho va a tener un 20% más de colesterol, solamente, ¿de acuerdo? Y otra cosa que es una falacia es que el ejercicio baja el colesterol, tampoco es verdad. Yo nunca diré que no es bueno hacer ejercicio, por supuesto que sí, todo el mundo tendríamos que hacer ejercicio, pero no porque baje el colesterol, ¿de acuerdo? Si uno quiere tener el colesterol bajo, come lo que quieras y toma pastillas. Es así, porque el 80% depende de lo que nosotros generamos todos los días. Todos los días, todos nosotros generamos 2 gramos de colesterol. 2 gramos. Y de ellos, solo 400 como mucho son exógenos. Dependen de la comida. Así que esa leyenda hay que desterrarla, porque no es verdad. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para bajar el colesterol? Pues uno de ellos, pues eso, tomar fármacos. ¿Cuál es el fármaco más importante? Las estatinas, que son el fármaco que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Mucho más que la penicilina y que los antibióticos, las estatinas. Como veis ahí, las estatinas bajan por cada 40 miligramos de colesterol que se baja, que bajan más, se produce un 20% de disminución de mortalidad y un 23% de eventos cardiovasculares. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues claro, siempre me vuelven a decir lo mismo. La gente se lee el prospecto y me dice, esto es malísimo, yo no lo tomo. Porque claro, me he puesto a leer y produce de todo, digo ya. Y usted ha visto los efectos positivos, y dice, bueno, eso no lo he leído. ¿Para qué voy a leer eso? Yo solo me voy a los efectos negativos. Pues claro, eso no puede ser. Porque los efectos negativos o adversos, si lo pone uno a leer con detenimiento, es 1 de cada 1000, 1 de cada 10.000, 1 de cada 100.000. Y los efectos positivos los producen en todas las gentes. Y además, vamos a ver otro matiz muy interesante, que los efectos adversos, si son verdad o no son verdad. Bueno, pues esto es un metaanálisis con 75.000 pacientes de 35 ensayos randomizados, en donde se ve, tú haces 2 grupos, a uno le das estatinas y a otro le das un placebo. Un placebo no es nada. Le das un fármaco para que él no sepa si está tomando estatinas o no son estatinas, pero no le estás dando nada, que él no lo sabe. Pues bueno, de esos que no sabían lo que tomaban, pues el 19% dijeron que tenían dolores musculares y no tomaban nada. Mientras que de la gente que tomaba estatinas, solo el 15% dijo que lo tenía. Es decir, no acertaron bien. La gente que no tomaba, que le dabas una pastilla que no era nada, el 19% tenían dolores y al que le dabas estatinas tenían un 15% que eran menos. Y lo curioso de esto fue que a los que no tomaban nada y tenían dolores musculares se lo quitabas y se le pasaban los dolores musculares. Entonces, cuando menos es un poco extraño. Es decir, eso que se dice puede pasar, pero no es más que lo que pasa con el placebo. Es decir, no es un efecto secundario en ningún modo importante. Lo mismo pasa con la elevación de enzimas hepáticos, que se dice mucho por ahí, es que las enzimas estropean el hígado. Pues tampoco es verdad. Las estatinas con respecto al placebo pues están básicamente iguales. No es estadísticamente diferenciable. ¿Y cuáles son las estatinas más potentes? Pues las estatinas más importantes son la rosuvastatina y la atorvastatina, que son las que tendrían que tomar todos los pacientes de alto y muy alto riesgo, porque son las únicas que bajan un 50%. Todas las personas con alto riesgo y muy alto riesgo tendrían que tomar estas estatinas. Aparte, tenemos otros fármacos que son menos importantes, como el ezetimibe, que muchas veces se da unido a las estatinas. Tenemos los más potentes, que son inhibidores de PCSK9, que son inyecciones que se ponen cada 15 días o cada mes, que pueden llegar a bajar el colesterol en 60%. Y luego tenemos 2 medicamentos nuevos que están puestos a día de hoy, que son el ácido bempedoico, Nilemdo se llama, y el inclisiran. Son fármacos nuevos que están porque muchas veces, incluso con estatinas y con ezetimibe, no se llega a objetivos y hay que poner estos. Yo siempre me jacto de que Zamora somos la ciudad de España donde ponemos más tratamientos top. Estos son tratamientos top y los que más ponemos de forma relativa en España, ácido bempedoico e inclisiran, somos en Zamora.
Y otro que veremos después, que es un ácido omega 3, que es el Vazkepa. Somos los que más ponemos. Tratamos bien a la gente, a las gentes. Por eso probablemente hemos bajado 2 puntos más de mortalidad con respecto al resto de España. Y como veis ahí, si utilizamos bien todos los tratamientos que existen a disposición nuestra a día de hoy, en torno al 80%, podemos bajar un 85% los niveles de colesterol, consiguiendo que la mayor parte de las personas tengan un colesterol de acuerdo a sus objetivos y haga que esas personas no vayan a desarrollar un ictus o un infarto. Porque un infarto es malo, pero el infarto o te mueres, 7%, o vas a quedar a día de hoy bastante bien haciendo un cateterismo. Pero el ictus, ¿qué representa el ictus? El ictus es una lacra para la persona, para la familia y para la sociedad. Y un paciente que no tiene control del colesterol, un día tiene la afectación de la arteria coronaria, pero otro día tiene afectación de las arterias cerebrales. Y puede tener un ictus. Y solamente utilizando bien los fármacos que tenemos podemos evitarlo. Bueno, vamos a hablar 2 palabras de los triglicéridos, algo muy interesante, porque todo el mundo del colesterol, pero los triglicéridos también son importantes. Como veis ahí, cuanto más altos tenemos los triglicéridos, pues ahí bajito, más alto, más alto, más alto, más alto y más alto, pues todo, cuanto más alto tengamos, vamos a tener más infartos, más cardiopatías isquémicas, más ictus y más mortalidad por cualquier causa. Y vamos a hablar un momento también de los ácidos omega 3. Eso que las gentes van a comprar tanto a las parafarmacias e incluso a los grandes almacenes, porque lo venden en todos los lados. Bueno, pues hay 3 tipos de ácidos grasos. Uno es vegetal, que es el ácido linoleico, y los otros 2 son animales, que vienen del atún y de los pescados parecidos a eso, todo el atún, que son el ácido docosahexanoico y el ácido icosapentanoico. El único que ha demostrado que sirve es el ácido icosapentanoico, ¿vale? Entonces, si van por ahí a comprar ácidos grasos, que son un ácido graso que no sirve para nada, un omega 3, pues no sirve absolutamente para nada, y ahora lo veremos después. Todos los estudios, todos, ahí lo ven, no vale para nada, no vale para nada y no vale para nada. Todos los estudios que se han hecho con fibratos, que son los fármacos que bajan los triglicéridos, y todos los que se han hecho con omega 3 que tienen tanto el icosapentanoico como el docosahexanoico, todos, que ya ven que son unos cuantos, ninguno ha servido para nada. Es decir, el que compra estos fármacos está tirando el dinero, porque no sirven para prevenir el riesgo cardiovascular. Le bajarán los triglicéridos, pero no se ha demostrado que bajar los triglicéridos sirva para nada, excepto el icosapento de etilo en un estudio que es el REDUCE-IT, pero hay que tomar 4 pastillas al día. ¿Y por qué es así? Porque miren, esto es lo que venden en los herbolarios. Esto es lo que venden omega 3, que venden en las farmacias, y esto es el fármaco que sí que sirve. Eso es un poco todas las historias que tienes, que no se la voy a decir, pero el icosapento de etilo, que es el que realmente disminuye la mortalidad, en los que compran en los herbolarios solo tiene un 18% del total. ¿Cómo va a hacer efecto un fármaco que solo tiene un 18% de fármaco? Pues nada, es tirar el dinero, y la gente va muy contenta allí a los herbolarios. Dice, he comprado allí de todo. Incluso hay alguno que al final se lleva algo que se llama Armolipid y se va tan contento, porque dice, bueno, me han dado encima una estatina natural, y se va ya, claro, contentísimo. Pues no, porque el Armolipid no es una estatina natural, es una estatina. Y encima la menos estudiada y de las menos potentes y de las que más efectos secundarios tiene. Así que en los herbolarios ponen cosas, pero que realmente no sirven de mucho. Entonces, claro, como ven ahí, es que solo tiene un 18% de icosapento de etilo. ¿Cómo va a ser eficaz? El omega 3 en las farmacias tiene un 46%, y un 46% tampoco es efecto. Y el que yo les he dicho, que es el Vazkepa, que también se vende en farmacias, tiene el 96% de icosapento de etilo. Por eso sí que ha demostrado que es eficaz en la enfermedad cardiovascular. Tan eficaz que disminuye un 25% la mortalidad. Un 25%. Lo que pasa es que esto es caro y no nos lo dejan dar a todo el mundo. Y Zamora es la segunda ciudad de España
de forma objetiva que más icosapento de etilo damos. Y en números relativos somos los que más damos. Es decir, intentamos tener a nuestras gentes lo más cuidado posible para disminuir el riesgo cardiovascular. Y esto es lo que les decía antes de la lipoproteína A, que es muy maligna. Tenemos ya un fármaco que baja la lipoproteína en torno a un 80%, pero ahora tenemos que demostrar que bajarlo sirva para algo, y en eso estamos. Cuando tengamos un fármaco que baja la lipoproteína A, va a ser una auténtica revolución en el tratamiento de los hipolipemiantes. Va a ser una auténtica relación, una auténtica novedad, una auténtica revolución en la disminución de la enfermedad cardiovascular. Pero a día de hoy no está. Bueno, y vamos a hablar 5 minutos de lo que son los otros factores de riesgo, que como hemos visto son menos importantes. Fumar, por supuesto, prohibido del todo. Fumar es malo, pero no solo para el corazón. Fumar está detrás de la mayor parte de las enfermedades del día de hoy, detrás de la cardiopatía isquémica, detrás de las enfermedades cerebrovasculares, detrás de las infecciones respiratorias y detrás de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Detrás de todo eso está el tabaco. Comer bien es un placer y no es malo. Fumar, no sé si es un placer, pero es malo seguro. Entonces, luego eso ya depende de cada uno de ustedes. Pero yo desde luego recomiendo comer bien, pero no fumar. Porque está demostrado que claramente es malo. Pero el que se divierte así, tampoco le vamos a decir más o menos cosas. La tensión, la hipertensión, también es muy importante. A día de hoy los niveles de tensión habituales son, el objetivo es llegar a 130-80, que es lo que se pretende, y también tenemos un montón de fármacos adecuados para llegar a las cifras tensionales adecuadas. Y vamos a hablar un poco, 4 diapositivas de diabetes. ¿Qué es la diabetes? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es establecer lo que es diabetes, que tiene unos criterios tanto de glucosa como de hemoglobina glicada. La diabetes es muy importante porque casi todos los pacientes diabéticos al final van a desarrollar una enfermedad cardiovascular y fundamentalmente un infarto o un ictus. ¿Y qué podemos hacer? Pues en este caso es fundamental controlar el sobrepeso. Por eso el ejercicio es bueno, porque fundamentalmente controla el sobrepeso y la grasa corporal, pero no porque baje el colesterol. Luego, hay que, como viene por aquí, hay que hacer ejercicio y hay que dejar de fumar. Esas son las medidas higiénico-dietéticas, que es bueno para todo y especialmente para la diabetes. Y ahí tenemos los fármacos que a día de hoy hay que utilizar para la diabetes, que no son la metformina, que es la que toma casi todo el mundo. La metformina está muy bien para bajar la glucemia, pero bajar la glucemia no ha demostrado que sirva para nada en el corazón. A día de hoy tenemos también fármacos muy importantes en la diabetes que nos van a disminuir el riesgo cardiovascular, que son esas dos familias, GLP-1 y SGLT2. Los SGLT2, algunos los conocerán, se llaman Jardiance, se llaman Invokana, se llama Forxiga. Son fármacos que todo diabético debería de tomar. Y Zamora vuelve a ser otra vez el sitio de España donde más fármacos de ese tipo se venden. Hubo un día que vino un italiano y me dice, pues yo vengo aquí a Zamora, que no sabía ni dónde estaba, ¿no? Dice, la primera noticia que tengo es porque en las reuniones internacionales del fármaco, de Bayer, era de Novartis, que es una empresa de Boehringer, que es una empresa muy importante, multinacional, salía en todas las reuniones Zamora, porque era de los sitios el sitio de España donde más vendíamos. Y dice, pues claro, no me queda más remedio que venir aquí, y vino a conocer Zamora por eso. Así que, en cierto modo, hacemos de Cicerone, de Zamora en el mundo. Y bueno, y ya no iba a hablar un poco de fibrilación auricular, pero ya no vamos a hablar porque se nos ha hecho tarde. En definitiva, ¿qué podemos hacer para mantener el corazón contento? Pues lo que tenemos que hacer es medir, tener normas higiénico-dietéticas, hacer ejercicio, comer sin desmadre, no fumar y luego hacer un estudio de riesgo cardiovascular, que lo tenía que tener todo el mundo, marcarnos unos objetivos de colesterol que están perfectamente definidos, de tensión y control de diabetes, y utilizar los fármacos adecuados. Bueno, y al final sí que voy a hablar un poco de fibrilación auricular. Fibrilación auricular era lo que os ponía antes, que es una arritmia, que digamos que es la arritmia más importante, y lo que hace es que un paciente que tiene fibrilación auricular puede tener ictus. Como veis ahí, eso es un ritmo normal del corazón,
que es simétrico completamente, es un ritmo anormal. Como veis ahí, es un ritmo destartalado, feo, grosero, con mal aspecto y sobre todo arrítmico. Pues el que tiene eso puede tener más riesgo de tener un ictus. ¿Y cuál es en España hay 1 millón de personas que tienen fibrilación auricular y por encima de 80 años el 20% de la población la va a tener. ¿Y cuál es el problema de la fibrilación auricular? Que muchas veces es asintomática. Las personas no saben que la tienen. Y como no saben que la tienen, probablemente su primer manifestación es un ictus. Y es un ictus que, además, es todavía mucho más grave que el ictus producido por una placa de ateroma y no lo va a percibir. Porque otras veces sí que es verdad que un paciente nota palpitaciones, que un paciente nota fatiga, que un paciente nota dolor en el esternón, pues entonces ya va al médico, le hacen un electro y ven que tiene una fibrilación auricular. Pero muchas veces es asintomática, es decir, el paciente no siente nada. Y lo primero que siente es un ictus. Se queda en la silla con la cabeza caída, con la boca torcida y ahí ya no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar buscar? Casos de fibrilación auricular asintomáticos. Y en Recoletas hemos establecido un programa pionero en el mundo, no lo hay en ninguna otra parte del mundo, que se llama Pulso Vital. Y lo que consiste es que hemos llevado un tótem, un aparato, para medir el pulso a la mayor parte de los pueblos de Zamora. No nos hemos quedado en Zamora capital. Lo hemos llevado a la mayor parte de los pueblos, me parece que los que tienen más de 200 o 300, ¿no?, habitantes. Todos esos cuentan con un aparatito de esto, que además es muy bonito. Es ese aparato que te va preguntando unas cosas, tú pones allí los dedos y te dice si tienes fibrilación auricular o no la tienes. Y si tienes fibrilación auricular, te manda una consulta directa y gratuita conmigo en Recoletas. Y ahí le podemos decir si tiene fibrilación auricular o no y ponerle el tratamiento adecuado para que ese paciente no tenga ictus. Así de fácil. Igual que antes, para prevenir la enfermedad cardiovascular, un infarto, la cardiopatía isquémica, tenemos que comer bien y utilizar los fármacos adecuados, lo que tenemos que hacer para la fibrilación auricular es utilizar estos tótems que Recoletas nos pone a nuestra disposición para detectar fibrilación auricular asintomática. Poderla tratar fácilmente con un medicamento y utilizar y evitar que se tenga ictus. Y bueno, eso es Recoletas, donde pues ahí os estamos esperando todos los días para poder daros riesgo cardiovascular, disminuir riesgo cardiovascular y tratar fibrilación auricular asintomática. Y esta la he traído porque es un claustro que a mí me gusta, que es el monasterio de San Zoilo, y si tenemos el corazón contento, alegre y no borracho, podremos ir ahí a triunfar. Bueno, pues nada, muchas gracias. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.